Semilla de Mostaza es una opción diferente, se plantea un evangelio no anticuado ni antiguo, pero sí que se adapta a las necesidades de esta nación, de este país, de esta ciudad. Lo podemos escuchar un mensaje fresco, interesante, acerca de las verdades de Dios. Vamos a pasar ahora al mensaje serio de la palabra del Señor. Vamos a tomar un punto de partida. Hemos venido con una secuencia temática acerca del alma, del espíritu. Hablamos del espíritu, hablamos del alma, pero esta preciosa mañana voy a estar hablando con la ayuda de nuestro amado Señor Jesucristo referente al tema descubriendo el cimiento hasta la roca, así como suena. Eso está en Habacuc capítulo 3, versículo 13, lo leímos al inicio de culto esta mañana. Capítulo 13, la parte B del versículo, la parte C, dice descubriendo el cimiento hasta la roca. Ahí dejaríamos entonces el título del mensaje esta mañana. Vamos a dar un recorrido amplio por lo que han sido, o mejor, lo que fue el antepenúltimo mensaje referente a Ruach, el espíritu parlante, la capacidad de articular, la capacidad de verbalizar palabras en la cognición humana. Estábamos hablando de una mente analítica a través del lenguaje, conciencia de nuestro propio ser como tal. Hablábamos de varios ejemplos como la negación del bebé y hablábamos de la mente, la conciencia. No se puede decir en qué lugar está en el cerebro. Estamos hablando introspectivamente, de afuera hacia adentro. Esta mañana pues quisiera que usted a través de la palabra del Señor pudiera analizar su vida internamente, lo que es su estructura interna, su alma, su espíritu, su cuerpo, pues es lo que usted siempre ve, lo material, y permitir que el Espíritu Santo nos deje descubrir el cimiento hasta la roca. La mente, dicen que es información, podríamos decir que el cerebro es la cubeta, todo eso lo dijimos en cultos pasados. No solo somos un cuerpo, somos más que eso, y de ahí la gran responsabilidad que se asume en el formato espiritual. Estábamos viendo algunos versículos de la palabra, Mateo capítulo 10, versículo 28. Estoy solamente recordando, sincronizando su cerebro a lo que hemos estado transmitiendo presencialmente o a través de estas redes. Estamos pendientes de la red, ahí que las personas que se están comunicando con nosotros, Dios les bendiga. Recuerde darle like a la campanita, por favor. Es un término que se usa. Bendito el nombre del Señor. Y estábamos también diciendo que no teman al que puedan destruir ambos, que teman mejor al que puedan destruir ambos, el cuerpo y el alma. Teman solamente a Dios. Hablábamos de la complejidad, y esa complejidad que es la herramienta para poder discernir lo simple. Hablábamos de la palabra, permanecer en mí, yo en vosotros. Estábamos poniendo un ejemplo. El mejor ejemplo es una madre en gestación. Ahí permanece con su bebé durante 9 meses en un periodo donde se están comunicando a través del cordón umbilical, pero el bebé también percibe las sensaciones que la mamá puede estar percibiendo, dicen los expertos. También estábamos diciendo que 1 Corintios capítulo 13 versículo 12, también el contexto 9, 10 y 11, ahora vemos borrosamente en el espejo. Ahora vemos borrosamente en el espejo. Estábamos también viendo el Cristo Dios que se filtró en una degradación, en una desfragmentación, en algo que se dio al mundo. Dice la Biblia, aquella luz verdad. Estoy hablando internamente. Todas esos versículos y esta temática no es para que te enfrentes a enemigos externos. Ya está vencido. El enemigo externo, que era el agente de destrucción que vino a matar, a dañar y a destruir, Satán, Luzbel, en el huerto del Edén, era un agente externo, fue vencido. Estoy evocando el alma, el asiento de las emociones, y estoy yendo un poco más adentro, al espíritu. El versículo original, podríamos decir, aquel que dice extraordinariamente, el espíritu da testimonio a nuestro espíritu
de que somos hijos de Dios y también, y si somos hijos, también somos coherederos de la vida eterna. Así que vino la luz al mundo, todo esto ya lo vimos, estuvimos viendo Filipenses capítulo 3, Efesios capítulo 4, que no nos dejemos llevar por doquiera de todo viento de doctrina que venga a permear la información, descubriendo el cimiento hasta la roca. No podemos dejar que nos permeen la roca, la información, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El intelecto, la mente, el cerebro, la información vital para el crecimiento espiritual en nuestras emociones. Estoy hablando del intelecto, de la mente, del cerebro y de la información. Y recuerde que estamos descubriendo el cimiento hasta la roca, o sea, estamos cavando profundamente, bendito el nombre del Señor, ese crecimiento espiritual en nuestras emociones. Y dice la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 4, por favor, versículo 23, 22 y 24, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Efesios capítulo 3, versículo 10 también. Así que estamos en esta espiritualidad. Hay una espiritualidad instintiva y esa sería la religiosidad de niños, egoísta, manipuladora e impulsiva. Pero si vamos un poquitito más adentro, Primera de Corintios, a ver si esta mañana podemos ver pasajes interesantes de la palabra del Señor para los hermanos que les gusta estudiar la Biblia, la palabra. Primera de Corintios, el capítulo 2, el versículo 16 exactamente, dice al fondo, en la parte C del versículo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí podríamos quedarnos. Nosotros tenemos la mente, la información de Cristo. También podríamos ver Isaías. Creo que por ahí dejamos nuestra temática, por ahí está en YouTube el video. Isaías capítulo 42. Estamos en este ambiente tranquilo, relajados, transmitiendo la palabra del Señor. Tenemos tiempo, gloria al nombre del Señor. Isaías capítulo 42, versículo 8, dice la palabra: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Y Juan capítulo 5, bendito el Señor, trataré de que nos enganchemos antes de llegar al meollo del asunto. Capítulo 5, versículo 41, dice la palabra del Señor: gloria de los hombres no recibo. Yo Adonai, este es mi nombre, no comparto mi gloria con nadie. Yo no recibo gloria de los hombres. Así que cuando hablamos de ese instinto de supervivencia, ese instinto de religiosidad por supervivencia, estamos hablando de que no es una espiritualidad profunda que llega al meollo del asunto, sino que es una espiritualidad religiosa, monótona, costumbrista, que se aleja absolutamente de los preceptos espirituales que nuestro amado Señor Jesucristo nos estableció. Si vemos la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, bendita la gloria del Señor, capítulo 4, versículo 9, exactamente, dice la palabra del Señor. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, a su nombre sea la gloria, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Más o menos es el resumen de lo que estuvimos enseñando, transmitiendo en mensajes pasados. Vayamos entonces de frente a nuestro mensaje esta mañana todavía. La piedra angular, la esquina angular, donde se tocaba el chofar. Para los que no saben, el chofar era una especie de trompeta con que se anunciaba al pueblo que debían de inclinarse para adorar a Dios. Cuando el sol salía al norte, alumbraba la esquina norte del templo, el área o las áreas consagradas para los levitas. Esos sectores clasificados, más o menos 11 escalinatas para los cantores, llenaban las 11 escalas, ahí se colocaban o se hacían los cantores, y eran lugares exclusivos para el pueblo, para que estuviera el pueblo santificado. Ahí no podía entrar cualquier persona, tenían que ser personas que estuvieran santificadas, que habían pasado por el lavacro, que se habían lavado, que se habían guardado, un sector exclusivo para ir ante la presencia de Adonai, de Akadosh. También el norte, o del norte al sur, podríamos decir, la luz del sol, podríamos decirlo así, iluminaba cierto muro que había en el templo. La Chequiná,
venía o estaba en el oeste, y esto en su complejidad estaba absolutamente alineado. Me gusta eso. Vamos a hablar acerca del templo un poco esta mañana. Marcos capítulo 13, bendito el nombre del Señor, a su nombre sea la gloria. Libro de Marcos capítulo 13, bendita la presencia del Señor. Versículo 2, Marcos 13:2, dice la palabra del Señor: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Lucas capítulo 19, vamos a hablar de la parte interna del ser, pero la parte interna del ser necesita un fundamento, estar establecido en algo. Lucas capítulo 19, es una enseñanza esta mañana. Lucas capítulo 19, versículo 41, dice exactamente la palabra del Señor: Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, o a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Versículo 43. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos, escuche bien esto, te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Este versículo es clave. Y te derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, dice la palabra santa del Señor. Capítulo 21, dice el versículo 6: En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, que no sea destruida. Bendito el nombre del Señor. Mire, en referencia a la construcción y la destrucción del templo, el contexto en el versículo 21. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, y vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, de lo que ya no les hacía falta, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Y entonces en el versículo 5 dijo a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas. Dijo: En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra. Y resulta que a mí me parece, bajo mi perspectiva, bajo mi prisma, que el Señor resaltó la ofrenda de esta mujer pobre como todo el sustento que tenía, antes que los adornos de las hermosas piedras y de las ofrendas que los ricos estaban dando. Continuemos. Si vemos la palabra santa del Señor, en el versículo 11 dice: habrá grandes terremotos, estamos en el capítulo 21, y en diferentes lugares habrá hambres, y también dice pestilencias. Y en diferentes lugares habrá hambres y habrá pestilencias. Para un buen entendedor, pocas palabras. Dice: habrá terror y grandes señales en los cielos. El versículo 37, exactamente el versículo 13. Y esto será ocasión para dar testimonio. Estas pestes que vendrán, y esta que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida, o será para ocasión para que ustedes den testimonio de mí. Hablaba con alguien esta semana y le decía: estamos en una magnífica oportunidad para que nuestra fe permanezca, para que nuestra fe mueva la montaña, para que le digamos a través de nuestra fe a esa montaña de austeridad, a esa montaña de enfermedad, a esa montaña de malestar, a esa montaña de ruina, a esa montaña que no te deja conseguir un buen empleo, a esa montaña que no te deja ser libre, estar gozoso, a esa montaña que te convierte en un ser tóxico. Es una magnífica oportunidad para decirle a esa montaña: quítate de ahí y échate a la mar. Esto será ocasión para dar testimonio. Hay cientos y cientos de testimonios de personas que me han llamado y me han dicho: pastor, en esta temporada de crisis, donde los aeropuertos están cerrados, donde los templos están cerrados, donde la economía frenó, el Señor ha sido mi sustento, el Señor me ha ayudado. Es que es una magnífica ocasión para dar testimonio. Continuemos, por favor. El versículo 33 dice la palabra santa del Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, lo que dice la Biblia, no pasarán. Y por eso nos aferramos ciegamente a la Biblia. Decía yo a alguien: confío ciegamente en Dios.
Mi fe es absolutamente ciega, va para donde va, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dice la Biblia, el cielo y la tierra pueden pasar, pero la palabra del Señor nunca pasará, no va a pasar. El versículo 37 dice, y enseñaba de día en el templo. Escuche esa frase, enseñaba de día en el templo, el segundo templo exactamente, hermoso, como acabamos de leer. Una construcción magnífica, había sido restaurada por Herodes y estaba en el pico más alto de la prosperidad. Y enseñaba de día en el templo y de noche. Y saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Los que saben del tema saben que el templo estaba construido en una especie de monte que iba subiendo, luego se convertía en una meseta y había una degradación y que alrededor era monte. Se dice que se iba al monte de los Olivos y todo el pueblo venía por la mañana para oírle en el templo. O sea que Jesús era asiduo visitante del templo y enseñaba en el templo. Daniel capítulo, hablemos del templo, por favor. Estamos hablando de la piedra. Y una piedra necesita, en esa época, las grandes construcciones se hacían con grandes trozos o bloques de piedra. Capítulo 9 de Daniel, versículo 26, dice la palabra del Señor. Después de las 62 semanas se quitará la vida a Jesús, a Yeshua, al Maestro, al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Destruirá la ciudad, el templo. Primero es asesinado el Mesías, el Yeshua. El Mesías prometido es asesinado. Y luego viene un príncipe que va a destruir la ciudad y que va a destruir el santuario y que va a destruir el templo. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Es una palabra interesante, una palabra que ya se dio y que estaremos viendo en el final o mejor en el desarrollo del tema. Juan, me gusta la palabra. Juan capítulo 18, versículo 20, dice la palabra santa del Señor. Yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Pero retomemos estas palabras, démosle zoom en conceptos amplios. Yo públicamente he hablado al mundo, he anunciado al mundo. ¿Dónde? Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, en ese templo, en el segundo templo de Salomón. El pórtico, voy a dar algunos datos, usted se irá sincronizando, podrá revisar este video más adelante. El pórtico que se construyó, lo construyó el rey Herodes, que magnificó el segundo templo, le dio esplendor y gloria. Sus columnas, todavía hay capiteles de las columnas. Los romanos destruyeron el templo y Adriano construyó un templo a Júpiter cuando derribó y destruyó el templo. Se cumple la palabra de Daniel. Y hoy en día hay un templo católico romano donde dicen los seguidores de la doctrina romana, se llama el Santo Sepulcro, que allá fue donde fue sepultado Jesús de Nazaret. Adriano es un personaje interesante en la historia hebrea, en la historia de los judíos. Adriano odiaba a los judíos y quería construir un templo pagano sobre el templo judío, sobre el lugar más sagrado del templo, una piedra donde se había erigido el templo sagrado y donde dicen algunos que están internados en la historia que fue donde Abraham iba a ofrecer a su hijo Isaac. Y este mismo Adriano iba a hacer una estatua de sí mismo sobre un caballo. Era una figura pagana ecuestre. Constantino destruyó el templo de Júpiter e hizo, vuelvo a repetir, una iglesia romana muy famosa en la actualidad. Pero los musulmanes también construyeron una mezquita en el terreno donde estaba el antiguo templo de Salomón. En la misma montaña que Adriano construyó una estatua a Júpiter y los musulmanes construyeron su mezquita, encontraron una piedra dejada en medio de los escombros que sobrevivió a la destrucción. Tito, Delio, Adriano, Antonino, Augusto, Pío, Pontifit, y está el año y la fecha esculpida en la piedra. Exactamente esa es la declaración que está allí en esa piedra. Esta piedra, que es la piedra sobre la que Adriano construyó su estatua ecuestre, esta piedra se pudo haber perdido. Y ese asunto de que se pudo haber quedado en cualquier lugar. Pero los que construyeron y reconstruyeron la ciudad de Jerusalén, por alguna extraña razón,
usaron exactamente esa misma piedra que Adriano había utilizado para ponerla arriba de la entrada sur de Jerusalén. Y dicen los que saben del tema y los que han visto y los que han hecho fotografía aérea, que la piedra o en esa piedra se puede leer completamente en latín la descripción donde Adriano había colocado su estatua ecuestre. Ahí mismo no se perdió la piedra, que era la piedra donde supuestamente se había sacrificado o se iba a sacrificar Isaac. Si esta teoría de que Adriano construyó el templo a Júpiter en este lugar, en este monte, destruyéndolo todo, que era el templo de Jerusalén, y fuera una mentira, y no estuviese ahí ubicado el templo, el segundo templo que el Señor dijo, yo he publicado y he predicado en este templo, y después de que muera el Mesías van a venir a destruir este templo y va a haber una gran desolación, esta piedra no estaría ahí. Esta piedra hubiese desaparecido porque viene desde la época de Tito y de Adriano. Quiere decir justamente que los musulmanes que se encuentran o que encuentran en la pared que sostiene la mezquita de Alá, también esa piedra podría ser o se podría decir que fue utilizada. Los musulmanes no leían latín y pusieron esta piedra al revés. Esa piedra fue tomada de las cercanías y no del lado extremo de la ciudad. Se tomó del mismo lugar donde se encontraba la piedra, y los musulmanes casualmente la colocaron correctamente en el lugar correcto, involuntariamente, como evidencia inequívoca del lugar donde estaba construido el templo. Bendito el nombre del Señor. Para esto tienes que empaparte un poco de la geografía y del tema topográfico de donde está ubicado el templo. También la mezquita antigua que se colocó en ese lugar, que es un escenario, es como algo dorado. Lo mandó dorar un rey en el año 96, creo que eso, en la época de los 90, bañado en oro porque estaba raramente enverdecido por el moho. Pero este rey que fue asesinado, Saddam creo que es, lo mandó bañar en oro y todavía se puede ver. Algún musulmán, algún arquitecto la tomó por casualidad, la dejó en el lado correcto, como prueba de que en ese lugar estaba la prueba de que estaba la estatua de Adriano, enemigo de los judíos, que destruyó el templo sobre el lugar más santo del lugar del templo. En esa piedra levantó su figura ecuestre. Este hombre pagano quería hacer desaparecer de la faz de la tierra cualquier recuerdo, vestigio de la época gloriosa del templo, del segundo templo de Salomón. Esa es la realidad histórica. Una piedra queda como evidencia de que el templo de Jerusalén, construido en ese monte, sí existió. A su nombre sea la gloria. Me gusta cómo la palabra es la verdad. Sigamos esta preciosa mañana para la gloria del Señor. La realidad histórica del lugar de la existencia del segundo templo. Pero la Biblia habla de otra roca. Me imagino yo, en mi imaginación de lector asiduo, de lector curioso, lo que destruyeron los romanos, Tito, el emperador Adriano, que querían borrar de la memoria la existencia del segundo templo, es solo una parte física de lo que había en ese lugar. La unión del pueblo de Israel y su legado al mundo. Vendría el Mesías, bendito el nombre del Señor. El asunto es que el Mesías resucitó. El tercer templo no se ha construido, pero Cristo resucitó el tercer día y vive para siempre, dado por Dios. La reconstrucción de un templo hecho por manos de hombre pues será perecedero, pero la base, la piedra angular del primero y del segundo templo sigue intacta. Es la Shekinah, la presencia del Espíritu de Dios en la tierra, la unión del mundo entero en la expansión del mensaje de la palabra. Hablábamos en Habacuc, oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. La piedra fue sacada del lugar más sagrado del templo de Salomón. La gran oportunidad, el momento histórico que hoy tenemos como cristianos en esta época que nos ha tocado protagonizar, tenemos la base, la piedra angular,
la base histórica, pero más que eso, la entrada al lugar que Cristo abrió para nosotros, en el lugar con su cuerpo, a ser traspasado, su iglesia, su templo, reconstruir muros mientras las paredes están caídas. Es un lugar interesante en la historia para que el tercer templo sea levantado, y el tercer templo en la iglesia occidental, digan lo que digan, creeremos que somos templo glorioso del Espíritu Santo de Dios, y que en el verano, cuando el sol sale en el norte, se ve y se alumbra el patio y el lugar donde está la Shekinah, la presencia del Señor, y se unen desde los 4 puntos cardinales. El tercer templo, mucho más que piedras o vestigios históricos, sea la plataforma para anunciar el Evangelio hasta que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vuelva por su iglesia. Ni Tito, ni Adriano, ni ningún emperador podrá destruir la iglesia de Cristo, la piedra angular. En España, Toledo, se encuentra una casa antigua. En una de sus vigas un hombre fue y encontró este escrito hebreo, una descripción que dice: te agradezco porque me hiciste sufrir. Al final del siglo XIV dicen que fue una sinagoga judía clandestina antes de la expulsión de los judíos de Europa y empezaron las persecuciones. Nosotros todavía no estamos clandestinos, pero estamos improvisando escenarios, pero la palabra de Dios, la piedra angular, no se ha perdido a pesar de la peste. Acercarme a la piedra viva, hacer la voluntad de Dios con la base inconmovible de los siglos. El detalle, el pequeño detalle, la roca que quedó inconmovible, la roca que no se perdió. Imagínate tú la construcción del templo. El primer templo fue destruido, el segundo templo fue construido, y cuando tú puedes ver a través de los medios que hoy tenemos la construcción del templo de Salomón, las paredes, de hecho hay un solo muro, el muro de las lamentaciones, tenía una altura increíble, y desde esa altura increíble empezaron a tirar las piedras y empezaron a destruir eso que se llamaba el templo de Salomón, para que no quedara piedra sobre piedra. Fue tan contundente la destrucción que bajó el piso un poco al impacto de las piedras que caían, y esta piedra, este detalle, quedó todavía inconmovible. La roca que quedó inconmovible de los siglos, no solo madera y oro como el arca del Señor estaba construida, es roca inconmovible, nuestro Mesías, Cristo Dios, Jesús Cristo, la raíz de David. Miren lo que dice el libro de Éxodo. Bendita la gloria del Señor. Todavía tenemos tiempo, a su nombre sea la gloria. Libro de Éxodo, si tienes por ahí la Biblia, capítulo 24 o 34. Bendito el nombre del Señor. Versículo 7. Exactamente dice la palabra del Señor. Éxodo capítulo 34, versículo 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Bendita palabra. Pero dice esto, que guarda misericordia, que perdona la iniquidad. Y el libro de Deuteronomio, el capítulo 7, bendito el nombre del Señor, el versículo 11 exactamente dice: guarda este secreto, guarda este pequeño detalle. Y si guardas este detalle, y si guardas los pequeños detalles de la presencia de la Shekinah de Dios, dice: por tanto, guarda los mandamientos, los estatutos, los decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y dice: por haber oído y por haber guardado estos detalles, dice, y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró ¿a quién? A tus padres. Les recuerda, guarden los detalles, guarden las cosas pequeñas. Va a ser destruido el templo. La gloria del rey Salomón va a ser destruido. Va a ser destruido el segundo templo, pero ustedes guarden los detalles. Dicen que en la expulsión de los judíos de Europa, cuando cerraron sus casas, se llevaron sus maletas, y en sus maletas llevaban las llaves de las casas donde eran expulsados.
Esas llaves, dicen algunos, eran las pequeñas cosas que ellos aún conservaban. Los detalles pequeños ante la gloria y la presencia del Señor. Guarda, por tanto, los mandamientos, los estatutos y los decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y por haber guardado y oído estos decretos y haberlos puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y guardará la misericordia que juró a tus padres. Y esa es una tremenda bendición hebrea. Es una tremenda bendición de la palabra del Señor. El Señor prolongará su misericordia y su verdad sobre los que guardan sus detalles. Ahí lo dice exactamente la presencia del Señor. Por el nombre del pastor, la roca de Israel. Deuteronomio capítulo 8, versículo 15. Bendito el Señor. Dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca, del pedernal. Recuerda que destruyeron el primero y el segundo templo, pero quedó una roca. Bendita la gloria del Señor. Él te sacó agua ¿de dónde? De la roca, del pedernal. Te sacó agua de la roca. Lo que dice el capítulo 32 también es muy interesante. El versículo 4 dice la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 32, exactamente el versículo 4 dice: Él es la roca, Cristo es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y es recto. Pero me gusta eso, Él es la roca y es la roca perfecta. El versículo 15 dice exactamente la palabra del Señor: menospreció la roca de tu salvación. Hoy la iglesia no puede descuidar los pequeños detalles. No podemos descuidar la roca, la piedra angular. Bendito el nombre del Señor. Tenemos que estar pendientes de dónde está la roca, porque de esa roca el Señor nos saca agua, agua viva. Y el versículo 18 dice: de la roca que te creó te olvidaste. ¿Te has olvidado de tu Dios? ¿Te has olvidado de tu Creador? El versículo 31 también dice la palabra del Señor: la roca de ellos no es como nuestra roca. Aleluya. La roca del mundo no es como nuestra roca. Ellos tienen miedo, nosotros estamos confiados. Ellos están aterrorizados, nosotros estamos echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Ellos están paniqueados, nosotros estamos a la expectativa de lo que el Señor quiere hacer en esta temporada con su iglesia. La roca inconmovible hay que cavarla hasta el cimiento. Por eso nosotros los cristianos hemos establecido nuestra fe en la roca, en la simiente incorruptible. A su nombre sea toda la gloria. El versículo 46 dice la palabra santa del Señor: y le dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y el versículo 47 dice: no es cosa vana en vuestra vida. Santo el Señor. Ahí está. No es cosa vana, liviana, sencilla y trivial en vuestra vida. ¿Por qué? Porque hoy el mundo cambió, el escenario cambió, hoy la metodología cambió, los aeropuertos cerraron, los hoteles de lujo cerraron, las grandes megaconstrucciones de lujo cerraron. De nada sirvió el gran hotel 7 estrellas en Dubái porque está cerrado. Ni siquiera el aeropuerto más impresionante, creo que está en Shanghái, del mundo cerró sus puertas. Y se pronostica una canción que había por ahí, creo que de Marino o de Jesús Medina: las calles están desiertas y todo está vacío. Lo único que se necesita es tener la vida de Dios en nuestro corazón. Y la vida de Dios en nuestro corazón no puede ser una emoción, ni una religión, ni una espiritualidad nociva, ni tóxica, sino nuestra vida. El evangelio es potencia de Dios, nuestra creencia en nuestra vida. Por eso no hay necesidad de impresionar a nadie, ni de tener una vitrina publicitaria, ni de tener un número uno allá en el estrellato. Todo cambió. Estamos solos en el cuadrilátero. Lo único que tenemos es la vida de Dios. Las cosas vanas que se entendían como cosas vanas pasaron. La palabra de Dios permanece para siempre. Menospreció la roca de su salvación. Tremendo problema en el que estaba el pueblo de Israel, el pueblo del Señor. Segunda de Samuel, capítulo 22. Segunda de Samuel, capítulo 22. A su nombre sea toda la gloria. El versículo 32 dice: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestra roca? ¿Qué roca? Por eso la religión endeble
la religión taciturna, la religión mediocre, la religión autista, la religión cuadriculada, la religión encavernada no tiene vida, que hay roca fuera de nuestro Dios. Las religiones van a pasar. Quiero decirle que las misiones tienen un top 50 años para la decadencia pronosticado, un cálculo que no se incumple al pronóstico dicho, pero el Señor Dios Todopoderoso, cuando se ancla en el corazón de una persona como la roca inconmovible de los siglos, ¿de quién teme? ¿Recuerdan aquella casa que fue construida sobre la roca? Aleluya. Dice que venían vientos huracanados contra la casa y la casa no se movía, y que vino un tremendo diluvio, un titánico diluvio, relámpagos, centellas, el agua quería entrarse a la casa y la casa no se movía, y que vinieron contra la casa y que soplaron y la casa no se movía porque estaba sobre la roca. Nuestra fe ha de estar cimentada sobre la roca. Habacuc capítulo 3 versículo 13, iniciamos así, descubriendo el cimiento hasta la roca, pero vamos a lo que nos dice las joyas nuevas. Pedro, primera de Pedro capítulo 2 versículo 8. Amén, el Señor está con nosotros. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 8 dice: piedra de tropiezo. Y recuerdan la roca que Adriano quiso destruir, aleluya, y que dijo: voy a levantar aquí mi imagen ecuestre, un caballo gigante, y él encima de él, destruyendo y pisoteando a los judíos. Esa misma roca la pusieron en lo alto los musulmanes, y ahí está, con una inscripción que es ineludible, la veracidad de la prueba, irrefutable, que el Señor Dios Todopoderoso sigue siendo Dios por encima de Tito, por encima de Herodes, por encima de Adriano y por encima del mismo diablo. A su nombre sea la gloria. Y dice: piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Él es una piedra viva, es una piedra preciosa. También dice: vosotros como piedra vivas, capítulo 2, el versículo 8, también podríamos ver el 4, dice: acercaos a Él. Él es una piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Acercaos a Él, que Cristo es la piedra viva. Pero dice también: vosotros también. Esta palabra me gusta. Tienes que traer la hilación del mensaje. Como piedras vivas, nosotros también tenemos la vida. Nosotros también somos piedras vivas. Dice: sed edificados. Estamos hablando de la construcción del templo y de la roca que permaneció a través de la destrucción, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros como piedras vivas. Él es la piedra viva y nosotros bebemos del pedernal. Nosotros bebemos de la piedra y nos convertimos en piedras, pero no momificadas, sino piedras vivas. Vosotros como piedras vivas, la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa. Primera de Corintios, estoy finalizando. Primera de Corintios capítulo 6. Bueno es el Señor. Versículo 19. Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ignoráis que sois el tercer templo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. El versículo 20 dice: habéis sido comprados por precio para ser piedras vivas. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Dentro de nosotros debe de correr la corriente poderosa del Espíritu Santo, y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hay una fusión entre el cuerpo y el espíritu. El asiento de las emociones queda de por medio, influenciado por el Espíritu de Dios. El cuerpo es la funda, es el estuche, es el tercer templo. Yo no sé si Adriano o Tito querrán venir a destruirlo, pero yo sé que mientras el Espíritu Santo mantenga el candelero de la presencia del Señor, la chequina gloriosa será como en esas películas épicas de Indiana Jones, que abrían el arca para ver el contenido y salía la peste y la mortandad. Nosotros estamos cubiertos por la sangre preciosa del Cordero de Dios. Por eso dentro de nosotros mora el Espíritu Santo de Dios. Dice: no son vuestros cuerpos, ustedes han sido comprados, el cual tenéis de Dios, le pertenecemos a Dios. ¿Crees tú que Dios permitirá que la peste destructora entre a tu cuerpo? ¿Crees que Dios permitirá que su
su santo templo sea enmohecido por la humedad del mundo? ¿Crees tú que habrá rendijas donde entre una rata apestosa, una cucaracha o un escorpión? No, está sellado. Las columnas están paradas. La piedra angular está bien puesta. A su nombre sea toda la gloria. Me emociono hablando estas verdades. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 16. Dice la palabra santa del Señor: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Vosotros sois el templo, aleluya, del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nosotros tenemos la fuerza del Espíritu de Dios. Nosotros somos el templo de Dios. Dice literal, vosotros sois el tercer templo, el templo de Dios, con toda su estructura, con todo su andamiaje, en la montaña, en el monte, con su medianamente cambiante, una montaña que se inclina un poco, con un relleno extraordinario, con unas piedras de un fundamento tan sólido, de un tamaño tan increíble que te paras frente al muro de los lamentos y quedas pequeñito, te pierdes. Y ese templo han querido destruirlo. Yo no sé si usted permitirá que su templo, que le pertenece a Dios, vaya a ser destruido. Creeré en mi interior que he sido comprado por la sangre preciosa del Cordero de Dios. Y dice, habitaré y andaré entre ellos, y Él será mi Dios, y yo seré parte del pueblo del Señor. Y dice, vosotros sois el templo del Dios viviente. Cuiden los detalles, cuiden la roca inconmovible de los siglos. Y si tienen que sufrir, agradezcan por el sufrimiento, porque Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Y aunque me matare, dice la palabra, yo en Él esperaré. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Jesús de Nazaret, te doy tantas gracias porque tú estás aquí. Tu presencia es extraordinaria, gloriosa. Anhelo tu presencia más que la vida. Anhelo tu presencia más que la vida. Te alabo y te bendigo, Jesús. Glorifico tu nombre. Tú eres santo, no hay otro como tú. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla. Bendito es el Señor, bendito. Bendito. ¿Podrías levantar tu mano donde estés? ¿Podrías levantar tu mano donde estés, ahí donde te encuentres? Él es mi paz. Recibe la gloria, Jesús. Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Amén. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él. Él cuidará de ti. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él. Él cuidará de mí. Él es mi paz. Gloria. Él es mi paz. Gloria y alabanza. Gloria y alabanza. Eres la roca inconmovible de los siglos. El cielo y la tierra pasarán, tu palabra no pasará. Permite que el aceite fresco descienda sobre la iglesia, sobre tus soldados, sobre tu pueblo, sobre mi vida. Aunque nos expulsen, nos echen en un ambiente espiritual, guardaremos las llaves.
siempre conservaremos las llaves y estaremos ahí siempre con ganas de ti, como el siervo brama por la corriente de las aguas. Así siempre estaremos clamando por tu misericordia, por tu fidelidad. Mira los hermanos que están allá, los que no te han podido sentir durante meses. Oh Jesús, toca la puerta de su corazón para que ellos puedan entrar a la dimensión del Espíritu Santo, para que ellos puedan seguir viviendo solo para ti, para que ellos puedan vivir consagrados a ti, para que ellos puedan estar en comunión contigo, sin importar que no estemos en templos, ni con instrumentos, ni en la algarabía. Como dice tu palabra, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Glorifico tu nombre, Señor, te adoro en esta mañana de oración, de palabra, de canción. Restaura nuestros altares, Señor, dirige nuestras vidas. Si algún hermano se ha extraviado, se ha perdido del camino, vuélvelo a la senda, vuélvelo a redil, vuélvelo al rebaño. Que semilla de mostaza siga de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Levanta nuestras manos caídas y nuestras rodillas paralizadas. Que el torcido no se salga del camino. No podemos ir a la derecha y tampoco a la izquierda. Debemos de ir al centro de tu voluntad. Eres mi paz. Vamos, iglesia, levantémonos. Eres mi paz. He hecho toda mi ansiedad sobre él.